Yo voy a presentar frente a la violencia contra la mujer, la sobrecarga del trabajo y las condiciones de vivienda en época del coronavirus. Mi presentación está dividida en tres partes. La primera hablaré sobre unas generalidades ya muy conocidas frente al impacto que están teniendo las mujeres en nuestra ciudad. Luego hablaré sobre las cargas que históricamente y culturalmente vienen sumando y teniendo las mujeres bajo su responsabilidad. Y cerraré entonces, presidente y funcionarios, demostrando una correlación positiva entre la calidad de vivienda que tenemos en nuestra ciudad y las violencias de género. Empezando entonces por las generalidades. Ya se sabe que la pandemia ha generado unos riesgos adicionales para las mujeres que son víctimas o incluso sobrevivientes de las violencias de género. Hay una mayor concentración en hacer frente a la crisis para cumplir las medidas de distanciamiento físico, pero esto puede generar mayor impunidad para los perpetradores. Ya hemos dicho en diferentes espacios de este consejo cómo termina siendo la vivienda o el hogar el lugar donde mayor violencia se presenta, y hay también un aumento en la severidad y en la frecuencia de la violencia contra las mujeres. ONU de Mujeres para América Latina y el Caribe han venido insistiendo en este fenómeno. Una cuarentena ayuda a disminuir el número de contagios, pero como lo vimos hace unos meses y a lo largo del año, aumenta la violencia intrafamiliar. Y no solamente en Bogotá o en Colombia, hay un caso en Jingzhou, en China, donde se triplicaron las denuncias de la violencia intrafamiliar. Un 90% de las causas estaban relacionadas con la pandemia. En el Reino Unido aumentaron aproximadamente en un 20%. Y aquí vimos durante el simulacro por la vida, hace ya muchos meses, cómo aumentaron las llamadas de denuncia. Esto entonces para mostrar que es un fenómeno global, no solamente relacionado con lo que pasa en nuestra ciudad o en nuestro país. Ya lo decía ahorita la concejala Lucía en su intervención, que durante el tiempo que ella habló hubo por lo menos una mujer víctima de violencia intrafamiliar. En el 71% de los casos la violencia se hace dentro de las viviendas. Igualmente el presunto agresor es un familiar o conocido, y el 40% de la violencia de pareja y el 35% de la violencia intrafamiliar ocurre en horas de la tarde y de la noche, sobre todo cuando las mujeres se encuentran en casa. Esto, digo, son generalidades, ya las hemos dicho, mencionado, estudiado en diferentes momentos y debates a lo largo de este año, pero no vendría de más mencionarlas para hacer un contexto introductorio. Llegamos entonces al segundo punto, que son la carga o la sobrecarga del trabajo que están teniendo las mujeres en nuestro contexto social. Hay un cuidado que es colectivo. En teoría, hombres y mujeres deberían estar asumiendo ese rol de cuidadores y cuidadoras, tanto para los hijos, las hijas, sobrinos, sobrinas o incluso para las personas mayores. Pero, como norma cultural, terminan siendo las mujeres las que asumen este rol. En Colombia las mujeres están dedicando más de 7 horas diarias al trabajo del hogar, es decir, casi una jornada completa, mientras que el de los hombres está alrededor de 3 horas, según la encuesta nacional del uso del tiempo. Y esto equivale cerca a 185 billones de trabajo no remunerado, cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Esto es una cifra trabajada por la Organización de Justicia. Vemos entonces que a las mujeres les damos o asumen el rol de cocinar y limpiar dentro del hogar. Adicionalmente, de garantizar la educación de los hijos y de las hijas, en estos momentos asumiendo roles de pedagogía y docencia. También estar muy pendientes sobre la actividad física de sus hijos, sus hijas, sus acudientes o incluso las personas mayores. Estar entreteniendo a la familia, que todos dentro del hogar tengan una actividad lúdica, que se estén entreteniendo, que estén haciendo cosas distintas a su trabajo o a su estudio. De igual manera, un trabajo emocional, casi que siendo psicólogas, en muchos casos resolviendo los problemas ajenos de quienes comparten vivienda o comparten hogar en sus familias. Hay entonces obligaciones del trabajo remunerado, aquellas que están trabajando desde casa, más las obligaciones del trabajo doméstico, asociados a la limpieza, asociados a
a mantener a la vivienda o el hogar en orden, adicional al trabajo del cuidado, más el trabajo emocional. Aquí hay entonces una sobrecarga de trabajo que, insisto, ya se ha mencionado en muchos espacios. Quería hacer énfasis para no olvidar sobre el rol que tenemos los hombres, en nuestro caso, como en nuestra condición de concejales, alertar y ayudar a hacer ese cambio cultural para que nos distribuyamos de manera equitativa esos roles que tenemos dentro del hogar, o en muchos casos que los hombres asuman más roles en la medida de lo posible, y empezar a hacer esos cambios culturales que desafortunadamente desde hace muchos años hemos venido entendiendo casi que normales, normalizándolos y asumiendo que las mujeres deben asumir estos roles, generando entonces esta sobrecarga de trabajo que está relacionada a tener un mayor riesgo de violencia intrafamiliar. Más tiempo en casa y más sobrecarga emocional y de trabajo puede entonces generar mayor riesgo de violencia intrafamiliar. En esta pandemia y en general en épocas prepandémicas, los hogares se convirtieron en el espacio, bueno, en la pandemia sobre todo, donde todo ocurre, incluyendo la violencia intrafamiliar. ¿Cómo están conformados los hogares en Colombia? Hogares de una persona, 18% del porcentaje de los hogares en nuestro país; de 2 personas, el 21%; de 3 personas, siendo de mayor distribución, el 23.3%; de 4 personas, 19%; y de 5 o más personas, siendo el menor, de 17%. Y voy a entrar entonces a mostrar esa correlación entre calidad de la vivienda y las violencias de género en nuestra ciudad. Actualmente tenemos en Bogotá un déficit cuantitativo de 3.6% de vivienda y un déficit cualitativo del 5.5% de las viviendas. Sumando los déficits cualitativos, digamos, el déficit de vivienda en Bogotá está en el 9.1% de las viviendas en la ciudad. Antes de la pandemia, según el Banco Mundial, en Latinoamérica 2 de cada 3 familias debían mejorar sus viviendas por no cumplir los estándares de bienestar y seguridad. Aquí vemos entonces que en Bogotá la cifra podría ser más baja, pero hay sin duda un alto porcentaje de déficit de vivienda en Bogotá, sobre los cuales debe haber una política clara de vivienda, pero vamos a demostrar que además está relacionado con las violencias de género. Condiciones habitacionales y violencia intrafamiliar. Se supone entonces que la vivienda es la primera línea de protección ante la pandemia, para generar ese distanciamiento físico, para garantizar que podamos frenar el alto número de contagios. La invitación o la obligación, mejor, es a quedarnos en casa. Pero ¿qué pasa cuando la violencia está dentro del hogar, de puertas para adentro? Por un lado, la falta de tenencia puede poner a la mujer en situaciones de inseguridad y de violencia. Y aquí leo una cita: la violencia propia tiene un efecto protector porque disminuye el estrés económico y aumenta el estatus de la mujer y facilita la solución de conflicto. Primer componente entonces vendría siendo cuánto es el porcentaje de tenencia, de propiedad de vivienda por parte de mujeres dentro de la ciudad, ya que esto garantiza o muestra que podría generar mayor seguridad. Se podrían, al garantizar esa, digamos, o disminuir ese estrés económico y aumentando ese estatus de la mujer, pues habría un espacio más seguro. Las familias que habiten en viviendas en situación de hacinamiento presentan factores de estrés y patrones conductuales. Entre ellos está la negligencia, el alcoholismo, entra por supuesto la violencia intrafamiliar y están los abusos de sustancias y depresión. Vemos entonces en el hacinamiento un problema grande que puede aumentar estos casos de violencia, y la ciudad debe ir resolviendo a través de políticas de vivienda. Y encontramos entonces estas condiciones habitacionales. Aquí ven ustedes una tabla, área promedio de metros cuadrados de vivienda BIS y VIP nueva por estratos. Encontramos 1.222 proyectos entre el 2004 y el 2020, un rango de 16 años. Y si miramos los extremos, vamos a encontrar
En el caso de Chicó y en el caso de la Sabana de Bogotá o incluso algunas zonas de Suba, casi que estratos 2 o 3, ¿sí? Casi que una clase media. Nos interesaría entonces mirar y nuestro análisis de estudio sobre las barras que están sobre todo en el centro. Viviendas que están entre 50 a 48 metros cuadrados, barrios como Modelia, en Fontibón en Occidente, en Suba, también más asociado a la periferia, y encontramos que en estos estratos más bajos, unas viviendas, insisto, metros cuadrados, alrededor de 48 metros cuadrados por vivienda. Ya veíamos entonces que el mayor número o digamos el porcentaje más grande de hogares en Colombia, perdón, está entre 3 personas o más. Había casos de 5 personas o más, y aquí es donde podemos empezar a encontrar esos problemas de la política de vivienda. La primera variable que vamos a revisar es la variación del porcentaje del déficit cuantitativo y también del déficit cualitativo entre los años 2005 y 2018. 13 años de diferencia. Ha habido una variación en cuantitativo en la gráfica de la izquierda. A más claro el color, ha habido un porcentaje más alto del déficit cuantitativo. Es decir, en las localidades, sobre todo el sur y el suroriente, es donde mayor aumento del déficit cuantitativo se ha visto en la ciudad en estos años. Y luego, en la de la derecha, a más oscuro, es donde mayor déficit cualitativo se encuentra en la ciudad. Entonces, por ejemplo, San Cristóbal es una localidad que ha tenido una variación no tan alta en el porcentaje de cuantitativo, pero una variación muy alta en el cuantitativo. Ciudad Bolívar, una variación muy alta en el cuantitativo, pero una más baja en el cualitativo. Bosa, con unas condiciones más altas en el cualitativo y muy altas en el cuantitativo. Aquí entonces vemos esa relación de cómo las localidades han venido aumentando ese déficit cuantitativo y cualitativo en ese rango de 13 años. Aquí entonces vamos aumentando esa ciudad segregada y no hemos podido encontrar una política pública que dé una respuesta integral en vivienda y en hábitat, que ya vamos a ver cómo se relaciona con la violencia de género. Aquí en estas dos gráficas, que están relacionadas con las dos gráficas anteriores, vamos a encontrar en los puntos rojos o en estas zonas de calor, en estos mapas de calor, aquellos proyectos de producción de vivienda de interés prioritario y de vivienda de interés social, que hay unos patrones de localización muy específicos donde se evidencia la segmentación del mercado y la incapacidad de la política para garantizar ese derecho a la ciudad. Ustedes ya me han oído hablar a lo largo de este año sobre cómo en el suroccidente de Bogotá se han venido concentrando los mayores problemas en ambientales, en calidad del aire, en homicidios, en la vivienda para víctimas del conflicto armado. Y aquí una vez vemos cómo se concentra, aquí está Soacha, pues que es como en este mapa de calor quizá el punto más crítico, pero su relación con Bosa, en esa conurbación que es ya un hecho urbanístico. Sí, ya es innegable ese proceso de conurbación que se ha dado entre la localidad de Bosa y Soacha, pero ahí encontramos entonces cómo en estos casos que hablábamos de déficit cuantitativo y déficit cualitativo en el occidente de la ciudad, a pesar de que ha habido un mayor número de proyectos de vivienda de interés social, se sigue segmentando la ciudad y dejamos de garantizarle ese derecho a la ciudad, a los habitantes que allí están viviendo. Aquí entonces vemos los coeficientes que evidencian una alta correlación en sentido positivo entre el déficit de vivienda y la ocurrencia de violencias de género. Aquí encontramos los déficits de vivienda total del 2018, esto es fuente de Secretaría del Hábitat de este año. A mayor oscuro, mayor déficit de número de viviendas. Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Santa Fe en primera medida.
Y en segunda medida, Bosa, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Candelaria y Mártires. Aquí encontramos el triángulo del sur, cogiendo las localidades tanto del sur como algunas del occidente. Y vemos entonces el número de femicidios, no de feminicidios, sino de femicidios, asesinatos a las mujeres en un periodo de 4 años, y los delitos sexuales en un periodo de 3 años. Y fíjense ustedes, Ciudad Bolívar, en los dos casos, con un muy alto número de asesinatos de mujeres y un muy alto número de delitos sexuales. Localidad de Kennedy, también con muy altos casos de femicidios y de delitos sexuales. Y Bosa en un segundo nivel en femicidios, pero muy alto nivel en delitos sexuales. Y veamos de nuevo esta gráfica que les acabo de mostrar en el déficit de vivienda total. Suba incluso entraría en un tercer nivel en déficits de vivienda, pero está dentro de las localidades con mayores índices, con mayores casos de femicidios y también con el mayor número o con un gran número de casos de delitos sexuales. No es la única razón, por supuesto, hay factores mucho más profundos. Ya el concejal Rodríguez hablaba sobre la educación, por ejemplo, también sobre la salud mental, lo mencionaba la concejala Lucía, así como María Clara. Pero aquí le queremos agregar una variable adicional y es la vivienda. ¿Qué política de hábitat estamos teniendo en la ciudad o se está diseñando para garantizarle esa protección a las mujeres dentro de la vivienda, pero adicionalmente garantizando ese tan anhelado derecho a la ciudad del que tanto se ha estudiado, tanto se ha escrito, tanto se ha hablado, tanto se ha pedido durante los últimos 30 o 40 años a nivel mundial en este desarrollo investigativo y académico sobre la conformación y el desarrollo urbano? Encontramos ahora entonces la violencia de géneros acumuladas. Por un lado, la violencia intrafamiliar en los años de 2017 a 2020. De nuevo, Suba, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar en primera medida, y en segunda medida Usme, San Cristóbal, Puente Aranda y ya bueno, Usaquén y Engativá, que aquí entran por primera vez. Y luego encontramos las mujeres atendidas por violencias en la línea púrpura. Coinciden entonces Suba en que tener un gran número de casos y ha sido las localidades más atendidas. Lo mismo Kennedy y Bosa en el occidente de la ciudad. De resto no hay Ciudad Bolívar, a pesar de tener unos altos números de violencia intrafamiliar, no se destaca por ser la localidad con un alto número de mujeres atendidas por la línea púrpura. ¿Cuál es entonces la capacidad de respuesta de la Secretaría de la Mujer? Aquí, como pueden ver, tenemos análisis de estadística descriptiva para ir demostrando esta hipótesis de ese déficit tanto cuantitativo y cualitativo de la vivienda relacionado con las violencias de género o la violencia intrafamiliar. Entonces aquí encontramos que hay unas localidades con un alto número de llamadas, ¿cierto? Como es el caso de Ciudad Bolívar, por ejemplo, o de Suba o Engativá, pero en algunos casos con poca efectividad. Donde ustedes vean los círculos rojos más grandes, quiere decir que hay mayor efectividad, y más pequeños quiere decir que hay menor efectividad. Por eso hay unos círculos rojos que tienen, digamos que los círculos están más grandes o están más pequeños. Y aquí entonces empezamos, se sigue fortaleciendo esa hipótesis de aquellas localidades como Ciudad Bolívar, de nuevo, o incluso San Cristóbal, donde a pesar de tener altos déficits cuantitativos o cualitativos de mala vivienda, altos números de femicidios, de violencia intrafamiliar, el proxy o la capacidad de respuesta de la línea púrpura no es tan alta como se desearía o como se necesitaría. Aquí podemos focalizar y ser muy específicos en esa política pública de atención y del cuidado para proteger a las mujeres dentro de sus viviendas, dentro de su hogar, con cifras frías, como las mencionaba ahorita la concejala Lucía, para poder diseñar esa política y garantizar mayor efectividad en esta capacidad de respuesta que está teniendo la Secretaría de la Mujer, que sin duda ha sido
loable en el sentido que existe, ha venido mejorando. La administración anterior, hay que reconocerlo, hizo un esfuerzo muy grande por fortalecer la Secretaría de la Mujer, y en esta pues hemos visto cómo es prioridad, es uno de los sectores prioritarios y priorizados para ejecutar el plan de desarrollo. Algunas conclusiones. Entonces, la primera es: una sobrecarga de trabajo tiene afectaciones psicológicas en la familia. Ahí debemos hacer un gran trabajo por generar esos cambios comportamentales, esos cambios culturales. Lo segundo, aprovechar la coyuntura para redistribuir el trabajo doméstico. De esa manera, alivianar las cargas de las mujeres al interior del hogar y esperar disminuir la violencia intrafamiliar. Quizá un trabajo muy fuerte sobre sensibilización y socialización de los roles masculinos dentro del hogar, los roles del cuidado que también los hombres tenemos responsabilidad por garantizar, y ahí quizá hay una oportunidad muy fuerte para desarrollar actividades de diferente índole. No quisiera reducir el término de cultura ciudadana a eso de cambiar el comportamiento de los hombres, sino, como se entiende, poderlo ampliar armonizando ley, moral y cultura para generar ese cambio comportamental, ese cambio social, y que los hombres seamos conscientes sobre la importancia de alivianar esas cargas. Y lo tercero, importantísimo, las condiciones habitacionales. Hay una correlación entre la calidad de vivienda, la política de vivienda y de hábitat, y la violencia intrafamiliar. No podemos seguir diciendo que es que solamente porque están encerradas, porque tienen esa sobrecarga, sino también por la política de vivienda que estamos desarrollando en Bogotá desde hace muchas décadas. La calidad, el área de construcción, el número de personas que allí habitan, la ubicación, la cercanía a servicios que ofrece la ciudad, la iluminación, los contextos vecinales, ya sea de parques, ya sea de centros culturales, ya sea de diferentes actividades que puedan ofrecer, que la ciudad pueda ofrecer, ayudará a disminuir estos casos de violencia intrafamiliar. Resalto junto a mi equipo la importancia, y lo he dicho en diferentes espacios y no me cansaré de decirlo, del sistema distrital del cuidado. Es sin duda un enfoque prioritario y fundamental para entender este concepto de la planeación del cuidado y planear las ciudades con enfoque de un cuidado en todo su espectro. La línea púrpura, que si bien mencioné algunos casos de su capacidad y de su capacidad de respuesta, es necesaria. También viene funcionando la llamada de vida, la línea de atención de violencia intrafamiliar de la Secretaría de Integración Social. Sin embargo, sí le quisiera preguntar, y ya radicamos un derecho de petición a la Secretaría de Cultura sobre cómo va la implementación de la línea de escucha para hombres. Hay un titular en la página de Bogotá, de la alcaldía, que es: Distrito lanzará en noviembre la línea de orientación para hombres. Ya estamos a 12 de diciembre y no sabemos nada de la línea de atención para hombres. Esa línea es fundamental. Ustedes, secretarios, recordarán que hace unos meses envié unos derechos de petición muy acuciosos y muy detallados sobre qué líneas de atención tiene cada una de las 57 o 59 entidades del distrito, porque teníamos la intención junto a mi equipo de desarrollar un proyecto de acuerdo que tuviera como objeto principal una línea de atención a los hombres para ayudarles a prevenir actos de violencia o incluso acompañarlos en procesos psicosociales y emocionales muy fuertes. Pero precisamente en ese proceso de la investigación previa para justificar la construcción del proyecto de acuerdo, supimos que esta administración iba a sacar adelante esa línea precisamente, cosa que nos alegró muchísimo. Paramos ese trabajo normativo de sacar adelante ese proyecto de acuerdo, pero desafortunadamente no hemos visto avances. Por lo tanto ya le radicamos al secretario de Cultura, esa pregunta sobre en qué va el avance de la línea de escucha para hombres. Ojo, no descuidemos a quienes nos cuidan. ¿Cómo se están garantizando entonces las condiciones laborales y de salud mental de quienes están atendiendo las llamadas telefónicas?
hay una sobrecarga emocional en estos momentos de crisis social, económica y en menor medida sanitaria de quienes nos están atendiendo en estas distintas líneas que la ciudad a bien tiene para Bogotá, para ir resolviendo estos problemas sociales, culturales que generan estas violencias.